Creo que hay más niños. Vamos a empezar. Esta palabra es acerca de la severidad de Dios. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca de la severidad de Dios? Vamos a hacer una oración. Padre Dios, en esta hora te pido, Señor, que nos ministres, nos hables, Señor. Padre, para conocerte y temerte, Señor. Que tu palabra nos lleve a vivir una vida santa, Señor. Padre, porque sin santidad nadie te verá. Ayúdanos, Dios, a llevar esa vida apartada para ti, Señor. Como decía la hermana María esta mañana, Señora, no engañarnos a nosotros mismos, Dios, viviendo una falsedad, Dios, que ni siquiera nos damos cuenta, Señor, sino que sea algo real. Tu vida en nosotros, Señor, Padre. Ministranos, Dios, esta tarde, Dios, y también te pido que estés con los pastores, Dios, con América allá en Matehuala, Dios, los traigas con bien también, Señor. Ministres tú allá, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañen a Romanos, capítulo 11, versículos 21 y 22. Romanos capítulo 11, versículos de 21 al 22. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y creo que hemos hablado mucho de la bondad de Dios. ¿Cómo es la bondad de Dios? Pues nos salvó, se entregó a sí mismo por nosotros. Pero ¿qué de la severidad? Y primero que nada yo quiero preguntar, ¿qué es severidad? ¿Saben qué es severidad? ¿Cómo podemos definir severidad? Estricto. Inflexible. ¿Qué dijo inflexible? Ok. ¿Qué otra cosa? Entonces, Dios es severo, ¿verdad? Habla de la severidad de Dios. Y buscando qué es severidad, en un diccionario decía exactitud y rigor en el cumplimiento de una ley. Exactitud y rigor en el cumplimiento de una ley, norma y regla. Ayer cuando estábamos en el discipulado que hablábamos acerca de la salvación y hablamos acerca de que nos creemos buenos, no conocemos el pecado y no entendemos la naturaleza y el carácter santo de Dios, y por lo tanto no comprendemos la severidad de Dios. Como nosotros estamos acostumbrados a ponerle un castigo a alguien, pero a la primera que nos llora esa persona o que se hace un problema, ¿qué hacemos mejor? Pues ya mejor, si no se siente mal, se enoja. Pero Dios es severo, es exactitud y rigor en el cumplimiento. O sea, no podemos jugar con Dios. Sí, Él es amor, Él es bondadoso, pero Él es severo. ¿Por qué? Porque Él castigó el pecado con severidad. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ayer hablábamos, no había otra alternativa para ser salvos. No había otra alternativa. Era necesario la expiación, era necesario que Cristo muriese. ¿Por qué? Porque solamente así se podía satisfacer a un Dios que es santo. Entonces hay una bondad de Dios, pero también hay una severidad de Dios. Y es algo de lo que yo quiero hablarles el día de hoy.
Porque dice aquí, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿a quién se refiere? A Israel. Israel es la nación de pacto. Nosotros estábamos lejos de esos pactos, no pertenecíamos a ese pacto. Dios en su misericordia nos incluyó, pero no éramos la nación del pacto. Y está diciendo, si a la nación de mi pacto, a la única nación en la tierra que estaba bajo ese pacto, no le perdoné, pues a ti menos. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera también serás cortado. Y yo quiero compartirles algo esta tarde, una experiencia que a lo mejor ustedes están familiarizados, pero quisiera platicarles una experiencia que tuve hace una semana, que yo creo que la mayoría de ustedes saben que es un viaje de trabajo, y uno de los países donde estuve fue Polonia. Y Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo ocupado por los nazis, que son alemanes, pero no podemos decir que todos los alemanes tenían la mente o pertenecen al partido nazi. Y muchos de ustedes saben que Adolfo Hitler, que fue el iniciador de este movimiento en contra de los judíos antisemitas, que se le llama así, empezó a usar la propaganda, o sea, la publicidad, para cambiar la mentalidad de las personas y ponerlos en contra de los judíos. Es un proceso. Los judíos siempre han prosperado donde estén, porque son una nación de Dios. Prosperan. Los judíos en la Ciudad de México viven en las mejores colonias de la Ciudad de México. Los judíos durante ese tiempo, antes de que sucediera todos los trágicos acontecimientos que fueron y se conocen como el Holocausto, los judíos eran jefes de alemanes. Los judíos estaban esparcidos en muchos países de Europa y eran ellos dueños de negocios, prósperos, respetables, y empezó este movimiento en contra de ellos, donde no me acuerdo su nombre, Joseph, pero su apellido era Goebbels, algo así, que era el líder de propaganda de los nazis. Aún en los libros de primaria o de educación elemental empezaron a meter fotografías, dibujos y enseñanzas diciéndoles que los judíos eran un peligro para el mundo, eran un peligro para la humanidad, que no eran personas confiables, que eran personas malas, oportunistas, es más, casi no eran ni humanos. De tal forma que gradualmente, de hecho creo que este señor que hizo esa propaganda dijo una expresión que hasta hoy se utiliza mucho en las campañas electorales, que son campañas de odio, que es una mentira repetida 1000 veces en la mente de una persona se convierte en una verdad. Y esa fue un lavado de cabeza. Empezaron a quitarles a los judíos sus cosas, sus propiedades. La gente los empezó a aborrecer a ellos. Les quitaron lo que tenían. Los hacían llevar aquí, a todo el que era judío, la estrella de David en el brazo. Después los llevaron a unos guetos, los sacaron de sus casas y los llevaron a unos guetos. Y esto pasó en diferentes partes de Europa, pero en Polonia hubo un campo de concentración que fue el más grande campo de concentración de Europa, que es Auschwitz. Y Dios me dio la oportunidad de visitarlo hace una semana. Y quiero platicarles lo que vi y quiero compartirles esa experiencia. Después de que los llevaron a esos guetos, los sacaron. Yo creo que ellos pensaban que las cosas no se podían poner peor, porque después de que tenían negocios y los empezaron a apartar de la sociedad, a señalar,
iban y atacaban sus negocios. No podían entrar, decían, había letreros en los negocios que ahí no se aceptaban judíos. Tenían los árboles genealógicos de los judíos para ver si el padre o la madre o el abuelo o la abuela eran judíos, entonces eran indeseables. No importaba si profesaban la religión judaica, no importaba si habían nacido en Israel, simplemente si por genética tenían algo que ver con ser judío, entonces automáticamente eran seres despreciables, merecedores de la muerte. Y quiero compartir con ustedes algunas fotografías que a lo mejor ustedes ya los han visto en alguna película, los han visto en internet, de ese recorrido. No es un museo, esa es la entrada, no es un museo, es un campo de concentración. No puedes llevar alimentos, no puedes más que llevar agua, porque no es un museo, es un memorial de muerte. No es para ir jugando, es terrible. El caminar en ese lugar y saber que en ese lugar más de 1 millón de judíos fueron muertos. Y ahí son las instalaciones, y esa frase que está ahí significa algo así como: el trabajo te va a hacer libre, en un aspecto de burla. Esa era la entrada a ese primer campo de concentración de Auschwitz. Ahí era por fuera donde vivían, o había camas y había diferentes cosas, pero es larguísimo, no me acuerdo si son 19 tipo calles, no me acuerdo, pero es grandísimo ese lugar. Esas son unas fotografías por fuera de ese campo de concentración. La siguiente. Vamos a la siguiente. Ahí son unas fotos que no se alcanzan a ver bien. Cuando van llegando las personas a los campos de concentración, después de que los tenían en guetos, los hacían empacar una maleta lo menos que pudiesen, ¿no? Les hacían empacar una maleta y llegaban, y ellos no imaginaban lo que les esperaba en ese campo de concentración, porque los llevaban con mentiras, no les decían la realidad a qué iban. Y ahí llegaban, y todavía sus caras ahí se ven robustas, no se ven tan espantados, porque no sabían que había cámaras de gas, no sabían que iban a un matadero. A los 3 meses de llegar a ese campo de concentración, eran otros, estaban totalmente esqueléticos, porque no comían, y los trabajos que hacían eran trabajos muy pesados. Esos rostros con los que llegaban no eran los que tenían en 3 meses. Cuando llegaban niños, adultos, y todos eran marcados como ganado, o sea, sin anestesia. Imagínense un niño con un número en su mano, en su brazo. Era lo que ellos representaban. Y si te marcaban, ellos decían, por lo menos tenían esperanza de vivir unas semanas o meses, porque había algunos que llegaban y los mandaban directamente a las cámaras de gas. Vamos a la siguiente. Todos esos son documentos, o sea, son muy pocos, pero son muchos documentos de todas las deportaciones, así como hemos leído la deportación de Babilonia. Se deportaban judíos de otras ciudades de Europa, de otros países de Europa, a los campos de concentración, en que es Auschwitz, que está en Polonia. Son todos los documentos donde se deportaba a los judíos, porque eso se dedicó Hitler, a buscar judíos de todas las naciones y mandarlos a los campos de concentración. Y el campo de concentración donde más gente murió fue el que sigue. Ahí vemos algunos, no se alcanza a ver, a lo mejor ustedes, la fotografía, pero uno todavía como que está como contento. ¿Por qué? Porque no sabían. Les decían que iba a haber lugar para que sus hijos jugaran y cosas así. No sabían qué les esperaba. La siguiente. Ahí no alcanzo, de hecho, a ver, creo que es sí, ahí, perdón, ya vi bien, es bajando del tren, los subían a los trenes, y los trenes, ¿cómo se llama cada vagón? Los saturaban a más
capacidad de personas. A veces esos vagones no tenían ni siquiera dónde ventilar y los traían a veces horas o días de donde viniesen. Ahí pasaban y tenían que hacer sus necesidades. Imagínense días viajando en un vagón al último de capacidad, sin dónde respirar, sin agua, oliendo excremento, porque así tenían que hacer sus necesidades, no había otra forma. Había muchos que morían en el viaje, y los demás que sobrevivían tenían que estar pegados a cadáveres porque no habían podido sobrevivir en el viaje. Y ahí vemos llegando. Estas son algunas de sus pertenencias que de los judíos. Somos una muleta y cosas así. La que sigue, eso es un poco nada más de los platos que usaban, pero hay miles. Yo creo que hasta fueron más de 1 millón en ese campo de concentración que murieron. La que sigue, no sé si alcanzan a ver ahí, pero son maletas, ¿sí? Miles y miles y miles y miles de maletas. Los hacían ponerle su nombre a cada maleta. Cada maleta tenía una historia de una vida, de una persona que no se imaginaba lo que le esperaba en esa vida, porque como les digo, los judíos eran gente respetable, era gente poderosa, era gente en puestos de eminencia, y para 1940 eran la escoria, y les hacían poner sus direcciones, porque les decían sus direcciones para decir, cuando ya se vayan, pues van a poder identificar mejor sus cosas. Pero ¿qué hacían con esas maletas? Esas maletas llegaban, se las quitaban, y entonces agarraban las maletas y tenían a mismos judíos forzándolos a abrir las maletas. Era algo súper organizado, y entonces cualquier cosa de valor, porque imagínate, te sacan de tu casa, pues ¿qué pones dentro de ahí? Pues ¿qué podrías llevar si solamente te dicen que lleves una maleta? Pues algo de valor, algo que es importante para ti, o era una joya real. Bueno, ahí tenían a gente experta viendo si valía o no, y separaban de forma que les quitaron y les despojaron de todas sus cosas. La que sigue, esos son zapatos, y muchos de esos zapatos son unos zapatos reales que se encontraron, toneladas de zapatos, aún zapatos chiquitos, porque 1 de 4 personas que morían eran niños. Los ahogaban. Las mujeres que iban con sus bebés mataban al igual a la mamá con el hijo, con los bebés. Y eso no alcanzó a ver ahí. Ah, ok, esta ropa, gracias. Llegaban y les ponían esa ropa de rayas, ¿no? Así, y luego ahí a las mujeres las rapaban, les quitaban su cabello. Y hay una parte en el museo que no puedes tomar fotografías por respeto, está prohibido. Pero es impresionante que caminas, yo no sé si por ejemplo caminas de ahí hasta la siguiente pared, o sea, caminas así, un tramo caminado, y hay una vitrina, y la vitrina está como del piso a esta altura de cabello de mujer. No me acuerdo si fueron 5 o 9 toneladas. Imagínense lo que pesa el cabello de alguien, de toda la gente, toneladas de cabello de mujer. Y obviamente, por respeto, no está permitido tomar fotografía de eso, pero era lo que hacían con las mujeres. Eran para ellos como animales. Miren a los niños, los hacían y los usaban para experimentación, según pseudomédica, pero era más que encontrar cosas, era maldad. Hacían experimentos con gemelos, y si un gemelo moría, al otro lo mataban para poder hacerle la autopsia a los dos. Hubo a un hombre y a otro hombre que los cosieron juntos, y muchas cosas tremendas, ¿sí? Deformaciones de los cráneos, hacerlos chicos, hacerlos grandes, porque según ellos querían hacer una raza aria y estaban usando a los animales judíos. No era exactamente un odio, era una indiferencia.
podían tratarlos, burlarse de ellos, y todas las noches había fiestas. Tomaban y se divertían, a pesar de que ese día habían sacrificado personas. Vamos a ver lo siguiente. ¿Ahí qué es de ahí? Ok. Hay unas camas porque ese campo de concentración tenía una segunda parte que la voy a presentar, pero eso es Auschwitz I, por decirlo así, y son disquecamas que son maderas, y creo que lo único que tiene es como una cobija o una delgaditísima. La gente moría de frío, moría por falta de comida. Si no te mataban, te morías de hambre, de sed o de frío, porque en esos lugares la temperatura puede bajar hasta 30 grados o más bajo cero, y no tenían ropa. Hubo gente que hasta se tapaba con el cadáver de otra persona para poder soportar las temperaturas. La que sigue, ese es como una pared, no me acuerdo cómo se llama, creo que le dicen la pared de la muerte. Ahí, ¿puedes regresarte? Ahí nos pidieron hacer un minuto de silencio. Es muy importante porque ahí fusilaban a personas todos los días. Los desnudaban. De hecho, desde que llegaban a los campos de concentración, los hacían quitarse la ropa. Imagínate desnudarte. Ya no delante de tu familia, delante de toda la gente que estaba ahí. Igual cuando los mataban, los hacían desnudarse. A veces los hacían subirse a árboles. Se burlaban de ellos, los humillaban. Y luego los ponían en esa pared y los mataban. A veces sin ninguna razón, o porque no entendían alemán, porque no entendían el idioma alemán, o porque no hacían bien su trabajo. Hay unos lugares también que está prohibido tomar foto. De hecho, nada más puedes ver porque tienen como ese que tienen los cuartos de hotel. ¿Cómo se llama? Mirilla. La mirilla, ¿verdad? Ves por la mirilla hacia adentro y eran cuartos de tortura donde ponían 7 u 8 personas y los encerraban días, semanas, sin agua, sin alimento, y ahí hacían sus necesidades ahí, o sea, horrible, y los mataban ahí todos los días. Es como un muro de la muerte, de que sigue. Ahí es donde están los crematorios, por eso hay una chimenea. Decían, entras al campo por esta puerta, pero sales por la chimenea. Era la única forma de salir de ese campo de concentración. La que sigue. Y este Auschwitz-Birkenau es como la segunda parte, manejas como 5 minutos de ese campo al otro. Este está muchísimo más grande. Y decía que el otro era como hotel comparado a este campo de concentración. Bueno, es una foto de cómo se ve la siguiente. Ahí están las vías del tren donde llegaban. Como les digo, algunos ya no vivían, a veces no hacían, había algo que se llamaba la selección, que era los que podían trabajar, los marcaban, y los que no, los mandaban directamente a los crematorios. Obviamente, para no causar pánico, les decían, quítense la ropa, es para desinfectarlos, pero no era para eso, era para meterlos a las cámaras de gas. Y ahí están las vías del tren donde ellos llegaban. La siguiente. Ahí las camas, ni siquiera cobija, ni siquiera la cosita que tenían en el otro. Ahí era donde vivían, y no crean que era uno por persona, amontonados, los que más pudieran estar ahí. La que sigue, pues donde hacían sus necesidades. La que sigue, ahí no alcanzo a ver. Creo que ahí, cuando se escuchó que habían perdido la guerra, lo que hicieron fue quemar o destruir, las cámaras de gas para de alguna forma borrar la evidencia de lo que había sucedido en ese lugar. Las cámaras de gas también es un lugar tremendo donde no está permitido tomar fotos. Es más, no está permitido hablar, y el guía que da la explicación ni siquiera él habla, sino que con las manos te muestra
los conductos en el techo por donde salía ese gas. Las personas duraban como 20 minutos, las metían ahí desnudas hasta más de la capacidad de las cámaras de gas. Y se escuchaban gritos tremendos porque es como por asfixia. Lo que les puedo decir que vi en esa cámara de gas, o lo que se ve, es las paredes llenas de rasguños de la gente que sufrió tremendo hasta que se escuchaba el silencio que ya habían muerto. La que sigue. Ya terminó. Gracias. ¿Pueden prender la luz? Y en ese recorrido conocí a varias personas, y entre esos con quien más platiqué fue con un matrimonio que viven en Suecia. Y en Suecia la religión, por decirlo así, de la mayoría de las personas es protestante, pero obviamente muchos no son nacidos de nuevo. Y él es el caso, él y su esposa son el caso de que se dicen protestantes, pero no van a la iglesia, están fuera de la iglesia, porque en países como Suecia, en países como Alemania, para que tú pertenezcas a una iglesia, sea la luterana, la protestante, la católica, tienes que pagar un impuesto, y ese impuesto no se lo pagas a la iglesia directamente, sino ese impuesto se lo pagas al gobierno. Y si tú no quieres pertenecer a la iglesia, pagas otro impuesto diferente, menor, pero como quiera pagas otro impuesto. Mucha gente, para no pagar el impuesto más grande, pues no le interesa pertenecer a la iglesia. Y él, de raíces protestantes, pero que está fuera de la iglesia, me hizo esta pregunta: ¿por qué le pasó eso a los judíos? ¿Por qué ese odio? ¿Por qué ese odio hacia ellos? Hitler realmente perdió la guerra porque todos los recursos, toda la fuerza la utilizó en matar judíos. Así como les puedo decir, ese campo de concentración era un matadero. A eso iba la gente, a morir, y de formas tremendas, ¿sí? Diferentes formas. La mayoría murió en la cámara de gas, diferentes formas. Ahora hay un museo que se llama, hay dos museos que se llaman el Holocausto. Uno está en Israel, en Jerusalén, y otro está en Washington. Y también Dios me dio la oportunidad de estar en ese museo ya hace 8 o 10 años. Y en la entrada de ese museo hay como un lobby, pero se llama Hall of Remembrance, algo así, que es como salón del recuerdo. Y hay un versículo, y me agradó mucho ese versículo, me impactó mucho la palabra, que en ese museo que se llama el Holocausto, que es un memorial de lo que sucedió, en ese salón, donde creo, según me acuerdo, que hasta hay algunas cenizas, en grande hay un versículo bíblico, y esto está en el Museo de Washington del Holocausto, y les voy a decir cuál es ese versículo bíblico que está ahí. Vamos a Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y qué tremendo que de alguna forma, no sé quién lo decidió, no sé quién tuvo de poner ese versículo, pero qué tremendo que hay un testimonio. Y el estar en ese lugar, yo no podía caminar en ese lugar como cualquier otra persona, impactándome, ¿no? Qué mal, qué tremendo lo que les pasó. Sino saber que ese era el pueblo del pacto de Dios.
Y qué tremendo, qué terrible, qué horror lo que vivieron, qué horror. Una pesadilla. Tremendo. El pueblo del pacto de Dios. Y dice, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Porque yo no puedo caminar aquí con la mente de los hermanos, sabiendo que ser un pueblo tuyo, sabiendo que donde estoy parada hubo tanto sufrimiento. Al caminar por todas las vías del tren, hacia las cámaras de gas, hacia las camas, son como 2 kilómetros, de hecho es mucho más grande, pero obviamente no podemos caminar tanto tiempo. Pensar hace 70 años, más de 70 años, cuando esa gente iba caminando por ahí, sin papá, sin hijos, separados los hombres de las mujeres, que te quiten a tus hijos para matarlos. ¡Qué horror! Y recuerdo que en ese Museo del Holocausto en Washington, no sé, pero yo sé que Dios dirigió a las personas. Y esos campos de concentración que hoy la gente de todo el mundo visita, porque hay gente, había muchísima gente en ese campo de concentración visitando, y te damos audífonos para cualquier idioma. Es más, yo no encontraba, ya se habían vendido todos los boletos, y encontré el último en inglés, pero había encontrado antes el último en otro lugar que era en italiano, y pues no hablo italiano, ¿verdad? Pero decía, bueno. Pero llegas ahí y está en italiano, está polaco, está muchísima gente. Yo no sé la gente qué piensa, pero son memoriales de un Dios justo. Para mí es un memorial de un Dios santo. Es un memorial de que hay bondad en Dios, pero también hay severidad en Dios. Y ese versículo que está ahí, para mí es un reconocimiento del verdadero pueblo de Dios, porque no todo el que nace en Israel es israelita. Para mí es un reconocimiento de esa nación, de que esa situación tan tremenda, porque no nada más ha sido el Holocausto, si ha habido una nación que ha sufrido, es el pueblo de Israel. Por eso leímos, no pienses, si no perdoné a las ramas naturales, no pienses que te voy a perdonar, porque a veces somos muy ligeros para con Dios. A los cielos y a la tierra llamo por testigos. Fíjense, ¿desde cuándo? Deuteronomio. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es como decir, lo que hemos pasado ha sido la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Si tú escoges desobedecerle, entonces ¿qué va a venir? Muerte. Y pensamos que Dios está jugando, ¿no? No es un juego. Y hay otro versículo que está también ahí, en otra parte de ese museo, en Washington, que tienen ahí, y es el versículo de Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ese versículo también está ahí. Saben ellos que hay una advertencia que se les dio desde sus inicios como nación. Guarda tu alma con diligencia. No te olvides de lo que Dios ha hecho, y tienes la responsabilidad, el mandato de Dios de enseñárselas a sus hijos. Y por fallar el pueblo de Dios en enseñar a sus hijos en el Dios verdadero, ¿qué hicieron? Lo que hoy hacemos. Traemos a nuestros hijos a una religión, son parte de una religión, los traemos a la iglesia. Saben que somos cristianos, pero no ven a Cristo en nosotros, no pasamos tiempo con ellos ministrándole la palabra de Dios. Y pensamos que no podría acontecernos esto. Vamos a Deuteronomio capítulo 28.
versículo 20. ¿Ya lo tienen? Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Es lo que Dios les está diciendo al pueblo, a su pueblo. Fíjense, si ustedes ven el versículo 1 del capítulo 28, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. O sea, vienen todas las promesas si obedecen. Pero en el versículo 15 dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. La severidad de Jehová es todo. No es medio obedecer, ser medio cristiano, es todo. Dice que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y es donde dice el versículo 20, no hay tiempo de leer todo el capítulo, ustedes lo pueden leer en su casa. Versículo 20: Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra de la cual entras para tomar posesión. Versículo 25 dice: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos. Solamente en ese campo hubo solamente una vez que hubo un acto de rebeldía, o se le puede llamar de otra forma, ¿no? Que le hacen que te quieres rebelar contra los que los opresores. Mitin, o obviamente ¿quién ganó? Pues los nazis, ¿no? Los ejecutaron. Y por haberse rebelado, agarraron a cientos de personas más que no tenían absolutamente nada que ver y las ejecutaron delante de todos, como diciendo: intenta otra vez hacer esto. ¿Qué versículo estamos? 25. Dice: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y se ha cumplido. Todas las naciones aborrecen a los judíos. Estados Unidos es el que se ha portado de una forma amistosamente. ¿Y cómo ha sido bendecido Estados Unidos? Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Versículo 29 dice: y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Todo les quitaron. De hecho, ¿se acuerdan de una película de Oskar Schindler, la lista de Schindler? No sé si alguien la ha visto. Él era un alemán que pertenecía al partido nazi e inicialmente era un oportunista. Quería hacer un negocio a costa de la mano de obra de los judíos, pero cuando se dio cuenta la magnitud, cuando se dio cuenta cuál era el destino, cómo los trataban, a qué grado llegaba, a pesar de no conocer a Dios, se compadeció. Pudo salvar a, creo que 1100 judíos, metiéndose a trabajar a su fábrica, y perdió toda su fortuna, pero les robaban. Versículo 32: tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. Versículo 36: Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto delante de ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres,
Allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán. Realmente, hermanos, estar ahí, ¿saben qué es? Es motivo de horror. Es motivo de horror. No ves a nadie riéndose, no ves, es una situación tremenda, es motivo de horror. ¿Y cómo se cumplió esto en el pueblo pacto de Dios? Motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Obviamente esto se cumplió no nada más en el holocausto, sino muchas veces. Vean la palabra con Asiria y luego con Babilonia, ¿sí? Con Roma. Siempre es un pueblo que ha sido atacado. Versículo 41. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. 43. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo. Imagínense, ellos estaban en una posición importante de eminencia y terminaron siendo la basura. Así eran tratados, peor que eso, yo creo. Versículo 45. Y vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová para guardar sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy. Y será en ti por señal y por maravilla, y tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová, qué tremendo. Por cuanto no serviste a Jehová, no nada más no serviste a Jehová, sino con qué, no con alegría. ¿Cómo es nuestro servicio a Dios? Con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos. Así los ponían a hacer mano de obra barata. Los lastimaban. Con hambre, con sed. Los tenían en trabajo sin darles agua, sin comida. Desnudos, con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos y del extremo de la tierra que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro. ¿Sí? Los asirios eran tremendamente conocidos porque eran salvajes y violentos, hasta más no poder. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Así ha sido la vida del pueblo de Dios. Y el holocausto que les comento es solamente una parte pequeñísima de la historia, pero así no importa si es anciano, si es niño, si es bebé, si está dentro de la madre, es un odio tremendo de parte del enemigo en contra de este pueblo, pero Dios permitiendo estas cosas. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes y Dios se los había dicho. Y comerás el fruto de tu bestia, versículo 51, el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Versículo 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Lo voy a tener que leer otra vez, lo leí muy rápido y es un versículo tremendo. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Ahora el decir Jehová, el decirme cristiano, es ya común, ¿no? Soy cristiano porque voy a una iglesia, ¿no? Me digo cristiano porque canto música de Marcos Witt, porque tengo un pescadito en mi carro. Soy cristiano, es una ligereza. Dice Dios, teme a este nombre que es glorioso y es temible, Jehová tu Dios. Versículo 59. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y dolores. Ustedes en ese periodo estaba la gente así, imagínense cuántas plagas, tenían piojos, y no piojos pequeños, grandes, enfermedades. Imagínense todas las enfermedades que te pueden pasar de estar con un cadáver, sin medicamentos, cosas muy tremendas.
y traerás sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley. Jehová la enviará a ti hasta que seas destruido. Quedaréis pocos en número. En ese holocausto 6 millones de judíos murieron. Y ha habido holocausto tras holocausto y muerte tras muerte sobre el pueblo de Dios. Toda la historia del pueblo de Dios. Y todavía falta más que esa nación va a sufrir. Están rodeados de enemigos. Todos los países ahí en la Palestina son enemigos de los judíos. Todavía quedan, decimos esto, la gente dice, se hacen estos memoriales para que no suceda. Va a suceder bíblicamente. En lugar de haber sido como las estrellas, ¿se acuerdan que Dios le había dicho a Abraham? Pocos en número. 6 millones en esos años de la Segunda Guerra Mundial. Miren, 6 millones, no existiría Saltillo ni Ramos Arizpe. Nada más para que se vean una idea. Y todavía faltaría gente. Cadáveres, no los puse, yo creo que ustedes ya los han visto. De hecho, en el museo en el que fui a Washington hace años, hay videos reales de ese tiempo, pero de hecho están hacia abajo, de tal forma que un niño no puede verlos porque son muy tremendos. O sea, ¿han visto ustedes como las tipo pick-ups así de esas? Llenas así, pero de puros cuerpos, casi sin huesos. Esos hornos crematorios trabajaban 24/7. 24/7. De tantas muertes que había. Los mismos judíos podían a judíos a agarrar los cuerpos y a llevarlos a los crematorios. Ahí recogían a todos los cadáveres, los mismos judíos. Imagínense, a veces se colocaban dedos o las muelas que tenían tapadas con oro, real oro, los ponían a escudriñar los dientes para sacar el oro de las muelas. Y a veces leemos esto y aún así no tememos a Dios. Somos muy ligeros en nuestro caminar. Pensamos que como vivimos, Dios no nos va a pedir cuentas de nada. Hay un versículo en Corintios, y hoy estaba recordando este versículo en la clase, que dice: examinaos para ver si estás, probad si estás en qué, en la fe. Porque si Dios no perdonó a su pueblo de su pacto, ¿por qué va a ser menos severo con nosotros? Él es justo. Vamos a Salmo 145. (17) Justo es Jehová. Cuando hablamos de la severidad de Dios, la severidad de Dios no es excesiva. Esa palabra de severo, yo solamente la he escuchado, me parece, para dos personas. O para los papás, o para algún maestro. He escuchado que esa palabra se usa para clasificar o para darle un adjetivo a un padre. No es que es muy severo, o un maestro. Pero la severidad de Dios no es injusta, no es excesiva. Es justo, Él es justo. Y aquí este Salmo 145, 17 dice: justo es Jehová en todos sus caminos. De tal forma que vemos esto que le pasó al pueblo de Dios. ¿Y sabes qué? Él es justo. Él es justo. Yo no puedo decir, ay, ¿cómo Dios permite esto? ¿Ustedes no creen que hay gente que puede haber hecho eso? Hubo gente, iglesias, es más, los países de Europa, muchos de esos países de Europa, sobre todo el norte de Europa, son fundados en el protestantismo. Por eso son países que son primer mundo. En la escala de los países más corruptos, creo que México está, ¿en qué lugar? Les comenté,
40, no me acuerdo ahorita. Dinamarca es el país número 1 que no tiene corrupción. Y entre los primeros está Suecia, en el número 10 está Alemania. Todos esos países de alguna forma fueron fundados en la palabra de Dios. Se me fue ahorita lo que les iba, cómo lo iba a relacionar. Versículo 17: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Todo lo que vemos que Dios permitió es que Él es justo. Ya me acordé que en el tiempo que pasó todo esto, según lo que entendí, Polonia era la única nación de toda Europa que mataban a las familias completas y ayudaban a un judío. Si una familia, una persona escondía a un judío o lo ayudaba de alguna forma y se daba cuenta a los nazis, toda la familia era sacrificada como advertencia a las demás familias. Polonia en ese momento no era independiente. Los nazis dominaban Polonia en ese tiempo. Y lo que quiero decir, muchas de las iglesias protestantes sabían lo que estaba ocurriendo y no hicieron nada. Nada. Y me acuerdo en el libro de Abdías, algo por lo que Dios dice a los edomitas: te voy a raer de la tierra, es porque cuando tu hermano tuvo y estuvo en necesidad, tú fuiste indiferente. Hubo personas, ¿no?, de los países que de alguna forma fueron en contra de los nazis. Se quedó solo Inglaterra con Winston Churchill, que fue primer ministro de Inglaterra. De ahí más, las naciones no hacían nada. Oscar Schindler fue famoso y se arriesgó también y no era cristiano. Había otro pastor, Dietrich Bonhoeffer, algo así, no sé, alemán. Él se levantó y quería ayudar a los judíos, y hay mucha controversia porque al final lo metieron a la cárcel. Él tenía una novia y se había comprometido con una joven, nunca pudo casarse. Lo metieron a la cárcel porque él levantaba la mano y decía: esto que se está haciendo con los judíos no está bien. Y lo involucraron en que él tenía que ver en un complot que se hizo para matar a Hitler, lo cual muchos dicen que no es cierto, que él no estaba en ningún complot, sino más bien él estaba en una situación de esto no es correcto, no tanto siendo un complot, pero eso le costó la horca. Y hubo algunos personajes como Corrie ten Boom, que fue una mujer también, que hay películas y libros, que también es cristiana y que también se levantó y se arriesgó para defender de alguna forma a los judíos. Pero muchas personas, muchas iglesias, mucha gente en poder no hizo absolutamente nada. En esa película de Oscar Schindler, que la vi hace muchos años, hay una parte donde están haciendo la lista de quiénes son los que se van a sus trabajadores, que los contrataban, y la gente le cuestionaba: pero pues ¿para qué quieres a si ya está bien grande, o a este niño, ¿para qué te sirve un niño? ¿No? Y él decía: pues es que un niño con su dedito puede meterlo y probar las balas, los casquillos, así es, creo que balas o casquillos. Y cuando estaban terminando la lista, ¿y cuánto más? O sea, dio todo su dinero, él compró a los judíos para tenerlos ahí. El contador que estaba haciendo esa lista, gracias, el contador que estaba haciendo esa lista dijo algo así como: entre la gente que está en esta lista y los que no están en esta lista hay un gran abismo. ¿Saben a qué se refiere? Que todos los que no estaban en esa lista, ¿saben qué les iba a pasar, no? Iban a ser sacrificados. Y pensando en esto, fue lo mismo que pensé, que los que estamos en la lista, en el libro de la vida, entre los que estamos por fe y los que no, hay un gran abismo. Hay un gran abismo. Dios nos puso en esa lista por gracia, y ahí vemos la bondad de Dios. Porque merecíamos estar en la lista, merecíamos estar en el libro de la vida. No, vemos la bondad de Dios, pero también la severidad para aquel que no quiere nada con Dios, para aquel que no ama a Dios. Y me queda muy poco y nada más quiero
ir a Isaías capítulo 5. Dice, ahora, y con esto voy a concluir con esta parábola, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Cuando pensamos en un cántico, generalmente pensamos en alegría, ¿no? ¿Cuántos de ustedes les gusta cantar? No quiere decir que canten bien. Hay unos que nos gusta cantar, pero no cantamos bien. Es más, nos dicen que somos los que cantamos ¿en dónde? En la regadera. Y cuando tú escuchas a tu esposo, tu esposa, tu hijo cantar en la regadera, ¿qué piensas? Que está contento, ¿no? Dices, ay, de buenas, que está de buenas. Va a llover, ¿verdad? Pero este cántico de este capítulo no es de gozo. Es como un canto de luto. Es como más bien un canto de lamento. Y dice así, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. ¿Quién es el amado? El Señor. Tenía mi amado, es lo que canta el cántico, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. O sea, no la puso en cualquier lado, en una tierra fértil. En lo mejor de lo mejor estaba esa viña. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. El amado había puesto esa viña en una tierra fértil. ¿Y qué hizo? La cercó. ¿Saben qué es cercar? Le puso a lo mejor una cerca, ¿verdad? ¿Para qué? Para protegerla. Quitó todo lo que no servía, las piedritas, todo, y dice, y plantó vides escogidas, no cualquiera, sino vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Este canto nos habla del amado de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de un cuidado tan tierno con su viña, porque Él mismo la cerca, Él mismo la planta, Él mismo quita todas las piedras. ¡Qué ternura del Señor! Su protección, todo lo que necesitaba. ¿Y qué se esperaba de haber plantado esa viña con lo mejor y con tantos cuidados? Perdón, gracias. ¿Qué se esperaba? Que diese uvas, ¿no? Uva buena. Pero dio uvas silvestres, o sea, uvas que no servían más que para desecharse. En otras palabras, ¿qué esperaba el amado? Fruto, obediencia, devoción, gratitud, amor, adoración, servicio. El Señor ha hecho eso con nosotros, somos su viña. Nos limpió, nos puso en buena tierra, nos ha acercado como a Job. Cuando Satanás fue a pedir a Job, Satanás sabía y dijo, ¿tú has qué? Tú has cercado a Job. No, nadie puede tocar a Job. Lo tienes cercado, lo tienes protegido. ¿Quién de aquí sabe que Dios nos ha puesto un cerco de protección? Nos tiene con una ternura cuidado, lo que necesitamos, lo mejor de lo mejor. ¿Qué no sería natural entregarnos con la misma devoción a Dios? Pero ¿qué vimos en Deuteronomio? ¿Por qué no me serviste con qué? Con alegría. No hay obediencia, no hay devoción, no hay pasión por el Señor, no hay gratitud con el Señor. No estamos en un servicio al Señor, no estamos involucrados, nada más venimos a sentarnos muchas veces y nos vamos. ¿Qué recibió uvas silvestres? ¿Qué es? Idolatría, rebelión, indiferencia, desobediencia. Por eso es un canto de luto, es un canto de lamento. Ahora
pues, versículo 3, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer en mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más podría haber hecho? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Pregunta el Señor, ¿qué más pude haberle dado a esta viña? Le di todo, le di mi vida. Lo normal era que diera uvas. Versículo 5, os mostraré pues ahora lo que le haré yo a mi viña. Yo lo voy a hacer a mi viña. El mismo Señor. Le quitaré su vallado, le voy a quitar esta protección y será consumida. Y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos. En lugar de ser una viña hermosa, va a ser un lugar donde hay cardos, semillas, y donde hay cardos, dicen cardos y espinas, hasta animales hay, ¿no? Insectos y toda clase de cosas. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas, se va a secar. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos, ¿a quién se refiere? A la casa de Israel, al pueblo de su pacto en lo natural, pero en lo espiritual somos nosotros, la iglesia. Esa viña somos nosotros. ¿Cómo han sido los cuidados tiernos de Dios, diligentes de Dios? Con amor eterno te he amado y por eso te prolongué mi misericordia. ¿No es eso suficiente para volvernos? Es increíble ver un video que fue viral en YouTube de una señora que se encuentra un león. ¿Alguien ha visto ese video herido? Se encuentra un león herido, lo ayuda al león, y el león es un animal obviamente salvaje. Lo cura o lleva a que lo curen y luego lo entregan y lo ponen en un zoológico. ¿Nadie ha visto ese video? ¿Quién dijo que sí? ¿Ustedes? Llega la señora a ese zoológico y en las rejas, ¿cómo lo recibe el animal, verdad? La abraza a la señora. ¿Cómo es posible que un animal salvaje tenga más devoción por alguien que le ayuda que nosotros, que hemos sido rescatados con la preciosa sangre de Cristo? ¿Cómo es posible que nos falte tanta devoción al Señor, tanto agradecimiento, tanta reverencia al Señor? Porque me falta a mí, ¿a ustedes no? Sí. ¿Qué esperaba el Señor de nosotros? Ciertamente, versículo 7, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Y vienen unos ayes. Son 6 ayes y esos ayes son juicio, son dolor, son cosas malas que va a sufrir este pueblo. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. No, por el tiempo no voy a leer cada punto, pero ¿qué le podemos llamar a este ay? Es un ay de materialismo. ¿De qué? Codicia, materialismo, ¿sí? El deseo de tener más y más cosas. El siguiente ay, versículo 11. Hay de los que se levantan de mañana a seguir la embriaguez, que se están toda la noche hasta el vino. Mejor no es que no tomo. Y en sus banquetes hay arpas, y hay tamboriles, y hay flautas, vino, etcétera. Dice, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos, ¿sí? Personas que están entregadas a los placeres. Ay de que los que están entregados a los placeres, a las comodidades, al entretenimiento, ¿no? Vamos a matar el tiempo, a irnos a divertir. No están mirando la obra del Señor, no están mirando lo que Cristo hizo, no viven para el Señor. Por eso dice el versículo 14, por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto, y que en él se regocijaba. Vamos a 18. Hay de los que traen
la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrate su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos, que desafían al Señor y se burlan de los profetas del Señor, lo agarran de cotorreo, de juego. Ay de ellos que traen iniquidad. Versículo 20, creo que es el cuarto, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que ya no saben entre lo que es bueno y malo, aquellos que a todo es todo en su propia opinión, ya no le ven malo a las cosas en lugar de ir a la palabra de Dios. Versículo 21 es el 5a, el quinto ay de los que son sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Voy a explicarlo, el 21. Ay de los sabios, ¿no? De aquellos que se creen mucho, que se creen que saben mucho, que nadie les puede decir nada, que nadie les puede enseñar. Ay de los que se creen sabios en su propia opinión, prudentes, ¿no? Yo opino que así, y al final terminan tomando decisiones basadas en lo que ellos piensan y no en lo que Dios dice. Viven la vida de acuerdo a lo que ellos piensan, a su propia opinión, a su propio concepto, y no a lo que Dios dice. Versículo 22, el sexto ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar la bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. ¿Sí? Los valientes, que son valientes para beber, no hay gente que es valiente para el relajo, para el placer. No vamos a hacer esto, no vamos a tomar y vamos a saltar el bond y vamos a casi, vamos. Pero son cobardes para hacer justicia. ¿Por qué? Porque ahí habla de aquellos que mediante cohecho pervierten el derecho, ¿no? Hay gente que es muy valiente para andar haciendo maldades, pero para pararse en el nombre del Señor, para pararse en pos de la justicia, ahí sí no le entran. Hay aquellos, dice ahí, versículo 24: por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel, porque no quisieron obedecer la palabra. Dice: por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados. Y así recuerdo, ¿no? Cadáveres en muchas épocas del pueblo de Dios, como dije, con Asiria, con Babilonia, con Hitler, cadáveres, sí, miles, millones de cadáveres arrojados en las calles, tirados como basura. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. La severidad de Dios. ¿Por qué el pueblo pasó todo esto? Aquí véanlo aquí, la severidad de Dios. Tus cadáveres, y si sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles, ese fue el final para muchos del pueblo de Dios, y nosotros pensamos que no nos va a pasar nada. Se predica de la bondad de Dios, hermanos, pero la bondad de Dios, por la misma gran bondad, también hay severidad contra aquellos que no quieren recibir la bondad de su salvación en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie. No es para salir con miedo, no es para salir, ¿saben qué? Tenía temor de compartir, porque también hay gente y hay cosas que se prestan para el morbo. Y no ese es el objetivo, sino es una reflexión. Es una reflexión de que necesitamos entender que Dios es un Dios justo. Padre, Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Padre Dios, que no seamos como esa viña, Dios, que tú cuidaste con ternura, pero que no estamos dando el fruto, Señor, que se espera. Que Cristo no se ve en nosotros, Señor. Padre Dios, porque tu palabra dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, Padre Dios.
Y esas cosas que nos permite saber no es para asombrarnos, Señor, sino para temer, Padre, porque si tú has sido justo con tu pueblo de tu pacto, Dios, si tú no perdonaste, no pasaste por alto, Dios, tú cumpliste tu palabra con ese pueblo, Dios, que si te obedecían serían prosperados, Señor, pero que si elegían el camino de la muerte, entonces vendría muerte y tribulación y maldición a sus vidas. ¿Por qué nosotros habríamos de librarnos si tú eres fiel y eres justo y eres santo, Señor? Ayúdanos a temerte, Dios, y a conocerte, Padre, a tener un conocimiento real de ti, de quién eres, de tu justicia y tu santidad, Señor. Cámbianos todo concepto erróneo, Dios, con el que hemos crecido, con el que nos ha metido al mundo, Señor, que nos inculcaron nuestros padres, Señor, un concepto que no es el Dios que tú eres. Ayúdanos a conocerte, Dios. Que la gente no te conozca, Dios, por lo que yo digo o porque se predica aquí, Señor, sí es parte de, sino porque tienen una relación personal contigo, Dios. Porque tú te estás revelando a cada uno de nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre. Amén.